Ayúdenme a leer, hermanos, el texto que está ahí al principio, que leíamos en Deuteronomio 31:8, si lo tienen por ahí, ayúdenme a buscarlo, por favor. Y solamente voy a hacer mención de este texto, lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Y Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, lo leía al principio y dice la palabra de Dios así. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. El Señor, hermanos, una y otra vez se enfoca en decirnos que Él estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Porque Dios sabe que emprender algo nuevo nunca es fácil. El Señor sabe que hacer un emprendimiento de algo nunca es fácil para nadie. Siempre deseamos muchas cosas, pero es muy difícil empezar. Las personas cuando comienza el año soñamos que al terminar el año estaremos bien fuertes, bien marcados, con un abdomen bien marcado, con un, como le dicen aquí, los cuadritos, y soñamos que sí no vamos a estar al final del año. Pero es muy difícil levantarse temprano todos los días para ir al gimnasio y hacer todas las rutinas que te ponen a hacer. Es difícil. Por eso desistes. Soñamos con algo que queremos hacer, pero se nos hace muy difícil hacerlo. Por eso el Señor nos dice que no temas, no desmayes, porque Él va a ir contigo hasta donde quiera que tú vayas. El Señor te está motivando y Dios, hermanos, a través de la palabra, a través de su palabra, se la pasa diciéndonos una y otra vez esta promesa: no temas ni desmayes. Si pasaras por las aguas, yo estaré contigo. Si pasaras por el fuego, no te quemará. Y luego el Señor se la pasa diciéndonos una y otra vez, a través de todos los libros, a través del Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento: yo estoy contigo, yo soy el buen pastor. Y Dios se la pasa diciéndonos todo el tiempo que Él va a estar con nosotros para andar ese camino que tenemos que andar. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Hoy vamos a estar celebrando la Cena del Señor al final del servicio, al final de la predicación. Y también, hermanos, voy a aprovechar para presentarles lo que queremos hacer a partir de este domingo en adelante, porque es algo importante que tenemos que hacer. El tiempo de Dios ha llegado y el tiempo de Dios siempre se cumple. Déjenme, le voy a platicar un poquito de historia, hermanos, para llegar al punto, lo que le quiero decir. Y sé que lo que le voy a decir ustedes lo saben, porque es parte de la historia, parte de la humanidad. Pero una parte muy importante, hermanos, es esta. Parte de la historia de la humanidad, hermanos, está explícita y está escrita en los libros que narran, en los anales de la historia que narran lo importante que es y que ha sido nuestra historia. Porque el refrán y el dicho dice que la nación que no conoce su historia está condenada a repetirla. Por eso es importante conocer nuestra historia. La historia dice, hermanos, a través de Homero, hermanos, hay un libro que se llama Las Epopeyas de Homero, hermanos. Y Homero es un narrador, hermanos, romano, que narra muchas cosas que sucedieron a través del imperio, a través de los grandes hombres de la historia, a través de los guerreros, a través de las luchas, a través del Coliseo, a través de todas las cosas que pasan. Homero, hermanos, en su libro, Las Epopeyas de Homero, narra muchas cosas importantes. Y en este libro usted puede encontrar, hermanos, la fusión que hubo entre el imperio romano y los griegos, a tal grado que se formó el imperio greco-romano. Repito, estoy seguro que ustedes saben algo de esto. Cuando este imperio se forma, hermanos, narra Homero en su libro, dice que cuando este imperio se fusiona, el imperio greco-romano, dice, los romanos se fusionan con los griegos porque ellos admiraban mucho su historia. O sea, ellos admiraban la historia de los griegos, la historia que ellos tenían, sus dioses, y de alguna manera los dioses que tenían los griegos se relacionaban con los dioses romanos. Por eso es que se da esta fusión entre ellos. Una vez que se da esta fusión, hermanos, los romanos comienzan a adquirir algunos de sus dioses como propios. Y algunas historias de los griegos las adaptan a la historia romana. Por eso, hermanos, es que los romanos tenían tanta influencia griega, por esta fusión que se da. Una vez que se da esta fusión, empiezan a conquistar varios territorios hasta llegar a la península ibérica, que ahora viene siendo España. Ahora, repito, hermanos, esto es historia, sé que ustedes lo saben. Cuando conquistan la península ibérica, hermanos, entonces comienzan a conquistar todos los pueblos que estaban ahí, entre ellos lo que ahora se conoce como España. Todo esto les estoy explicando por una razón, déjenme aterrizar, hermanos. Cuando ellos conquistan, hermanos, la península ibérica, hermanos, ellos se dan cuenta, hermanos, que hay unas dos pilares grandes, hermanos, que han erigido, hermanos, ahí, que están erigidas desde ahí. Y que según la historia griega decía que Heracles las había levantado. Para los romanos, hermanos, Heracles en latín sonaba como Hércules.
Así que nosotros en español lo conocemos como Hércules, pero para los griegos era Heracles, el dios, el hombre que es mitad dios y mitad hombre. Pero ellos dicen que ahí, hermanos, en el peñón, en el estrecho de Gibraltar, que repito, ahora es España, que es en la península ibérica, ahí estaban estas dos columnas, hermanos, que según la historia griega la puso Heracles y según los romanos la puso Hércules. Y esas dos columnas, hermanos, esa estatua está hasta el día de hoy ahí, representando la historia grecorromana, porque la historia decía que Hércules puso esas dos columnas al final de la península ibérica, repito, el estrecho de Gibraltar, donde se conecta España con África, para decir, hermanos, estas palabras que en latín serían non terrae plus ultra. Non terrae plus ultra. Y hasta el día de hoy, si usted puede ver la escultura más de cerca, esa inscripción está ahí. Lo que significa en español, no hay tierra más allá. Porque hasta el momento de la historia, en ese punto de la historia, hasta ahí era conocido el mundo. Y entonces decían que Atlas sostenía el mundo en sus hombros. Y algunos más decían que estaban sostenidos por unos elefantes que a su vez estaban parados sobre una tortuga. Pero era lo que se creía. Así que pusieron esta inscripción para que ningún navegante, para que ninguna persona se atreviera a ir más allá de lo que conocían, porque decía, non terrae plus ultra, no hay tierra más allá, o sea, no vayas más allá, no tienes a qué ir, no hay nada para allá, no vayas, no avances porque no vas a encontrar nada. Y esa era la inscripción que hasta el día de hoy permanece, con las columnas que puso Hércules. Ahora, déjeme hacer una pausa en esto y le platico algo muy curioso. Hace muchos años, cuando yo era más joven, algunos kilos atrás, hermanos, yo estaba leyendo un libro, hermanos, que se llamaban La historia de los indios de la Nueva España. Y este libro, hermanos, escrito por el monje, por el fraile Motolinia. Y este libro, hermanos, es un compendio de la historia de América, donde platica la historia de cómo fueron conquistados, cómo el continente fue conquistado. Y en su historia, hermanos, es un compendio de relatos de frailes, de monjes, de indios, donde platican cómo se vivió la conquista en ese tiempo de la historia. Pero el monje, hermanos, el fraile, perdón, dice en su libro, y repito, hermanos, en el libro que él escribe y el libro que él hace un compendio de todas esas historias, hermanos, la historia de los indios de la Nueva España, dice en su libro, hermanos, que mientras ellos viajaban en estos barcos que iban a un lugar desconocido, dice el fraile, la gente estaba desfalleciendo, la gente estaba muriendo. Los esclavos morían por las enfermedades que traían. El viaje se había prolongado. No había esperanza para nosotros. Sentíamos que desfallecíamos. Los días se habían hecho semanas y las semanas se habían alargado. Los víveres estaban faltando, no teníamos agua, no teníamos comida. La mortandad nos acechaba. Y dice el fraile en su libro, hermanos, yo recuerdo que cuando lo leí, fue una de las cosas que me llamó mucho la atención. Y yo recuerdo que lo escribí y yo pensé que en algún momento eso que había leído ahí me serviría para enseñar o para traer una enseñanza grande. Y creo que es el tiempo de enseñarles algo que para mí me impactó. Dice este fraile que cuando estaban a punto de desfallecer, ¿recuerdan lo que les acabo de contar, hermanos? De la fusión grecorromana, que llegaron, que invadieron la península ibérica, que conquistaron España, hermanos. Los españoles tenían influencia griega y romana porque habían sido conquistados. Luego los españoles fueron conquistados por grupos germánicos que vendrían siendo alemanes y finalmente por los árabes. Dicho sea de paso, por eso tenemos algunas palabras árabes en nuestro vocabulario. Por eso ellos conocían el latín, por eso los españoles conocían esta inscripción de non terrae plus ultra. Por eso los marineros conocían el latín y por eso sabían la historia, que no había nada más allá de las dos columnas que Hércules había levantado. Pero dice este fraile en su libro que cuando ellos estaban a punto de desfallecer, los marineros encargados de avistar empezaron a gritar: ¡Plus ultra! ¡Plus ultra! ¡Plus ultra! ¡Plus ultra! Y empezaron a levantar a toda la tripulación diciéndole: ¡ve más allá!
ve más allá, hay algo más allá. Sí, hay algo más allá, pero tienes que ir más allá. Plus ultra, decían, para decir que había algo más allá. Que era tiempo de levantarse de esa tristeza, que era tiempo de levantarse de esa angustia, que era tiempo de renovarse, que era tiempo de ver que venían cosas buenas y maravillosas, pero que tenías que seguir un poco más allá. Sí había algo más allá. Sí había algo más allá. Y es precisamente, hermanos, lo que quiero enseñarles, que es lo que Dios nos pide a todos y cada uno de nosotros. Que es tiempo de que tenemos que ir más allá. Es tiempo de ir más allá, es tiempo de decirle al enemigo, no es verdad que no hay nada más allá para mí, no es verdad que todo terminó para mí, no es verdad que estoy al final de mi vida, no es verdad, porque siempre hay algo más allá. Y es en lo que tenemos que pensar, que es lo que quiero hacer yo para mi vida. Pensamos, esto es todo lo que puede haber para mí. Y lo pensamos en todas las áreas de nuestra vida. Lo pensamos quizá en nuestra salud. No, es que estoy bien enfermo, ya no hay nada más para mí. Lo pensamos en nuestra vida matrimonial. No, es que esto ya no puede ser solucionarse. No hay nada más para mí. Lo pensamos en nuestra vida familiar. No, es que la situación que estoy pasando con mis hijos, con mis hijas, ya no hay nada más para mí. Esto lo puedes aplicar a cualquier área de tu vida y te voy a asegurar que el enemigo te va a decir una y otra vez, non te rae plus ultra. Ya no hay nada más para ti. Y es todo lo que puedes dar. Es todo lo que puedes hacer. Y ya lo has intentado todo. No vayas más allá. Porque ya no hay nada más para ti. Así que lo que queremos hacer, mis hermanos, me pone la que sigue, Ángel, por favor, es enseñarles, hermanos, que nuestro plan de aquí en adelante y nuestro lema pudiera ser plus ultra. Ve más allá. Ve más allá. Porque todas las veces que me he encontrado en una situación difícil, recuerdo estas palabras y digo, plus ultra, hay algo más para mí. Plus ultra, hay algo más que Dios ha diseñado. Plus ultra, no me puedo quedar aquí. Plus ultra, levántate, ya lo que tienes que hacer. Plus ultra, vuelve a creer, prepárate, avanza. Plus ultra, tú no eres esto, tú eres mejor. Plus ultra, hay algo más. Ve más allá y cambia tu historia, porque Dios tiene historias para cambiar. Por eso es que esta mañana, esto, hermanos, era lo que cada año esto es lo que cada año, hermanos, les entregaba con todo lo que íbamos a hacer. La semana que entra les voy a enseñar, les voy a entregar un plan diferente. Igual, hermanos, con todo lo que vamos a hacer durante el año, pero va a ser diferente la estructura, para que podamos ver, hermanos, lo que queremos hacer, para que podamos ver lo que realmente, en lo que queremos trabajar. Y yo les estuve diciendo durante estas semanas, este plan y este proyecto no solamente es para la iglesia. Si tú decides subirte a este proyecto, es para ti también. Porque si lo entiendes el principio, porque si entiendes el concepto, es algo que va a ayudar a tu vida todos los días. Es algo que te va a ayudar en tu vida personal, en tu vida espiritual. Es algo que te va a ayudar para decir, plus ultra, hay algo más allá. Esto no es todo para mí. Estoy seguro que hay algo más allá. Estoy segura que hay algo más allá. Estamos convencidos que hay algo más allá. Pero si tomas el concepto y entonces decides hacerlo, porque siempre hay algo más allá. Así que esta mañana, hermanos, lo voy a compartir. Me pon la que sigue, Ángel, por favor, el tema del día de hoy. Que Dios nos dice que para llegar más allá tenemos que buscar la unidad y el esfuerzo. Y para eso lo voy a pedir que me vayan a buscar, hermanos, ahí en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. La carta a los Efesios, hermanos, capítulo 4. La carta a los Efesios, capítulo 4. Y déjenme decirle, hermanos, que la carta a los Efesios se divide en dos partes. Especialmente el capítulo 4, se divide en dos partes, hermanos. El capítulo 4 de los Efesios se divide en unidad y se divide en esfuerzo. Algo que Dios nos pide para que podamos llegar más allá. En unidad y en esfuerzo. Y todo este tiempo, hermanos, vamos a estar hablando sobre esto porque el tiempo ha llegado. Y la semana que entra, primeramente Dios, si nos presta vida y salud, le voy a estar explicando por qué es que le digo que el tiempo ha llegado. Y le voy a explicar por qué es importante entender esto. Y le voy a explicar por qué el tiempo ha llegado. Por el día de hoy vamos a hablar sobre esto. Y vamos a hablar sobre la unidad y sobre el esfuerzo, que es algo que Dios nos pide. Efesios capítulo 4, déjeme leer los primeros versículos que hablan y dicen así.
Recuerde que se divide en dos partes, y la primera parte se encuentra del versículo 1 al versículo 16, y la primera parte habla sobre la unidad, y dice la palabra de Dios así: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando descendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Ahora, yo creo que ustedes recuerdan, hermanos, o saben que los capítulos anteriores, es decir, los primeros 3 capítulos del libro de Efesios, de la carta a los Efesios, es que Pablo se la pasa hablándonos y diciéndonos de la gracia tan grande que Dios ha tenido por nosotros. Los primeros 3 capítulos del libro de Efesios, como usted lo puede ver, Pablo se la pasa diciéndonos de la gracia, del amor, de lo que hemos obtenido solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Pablo quiere hacer énfasis en la vida de cada uno de los efesios, de los éfesos que lo están escuchando, para decirles: recuerden todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Es decir, de alguna manera Pablo les está diciendo: tienen que ser unidos por la gracia y la misericordia de Dios. Tienen que trabajar en la unidad por la gracia y la misericordia que han recibido de Dios. Tienen que ser agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho con ustedes. Y lo que Pablo está diciéndole a los efesios es que si quieren avanzar, tienen que estar juntos en unidad. Porque yo les he dicho muchas veces, hermanos, que hasta en la naturaleza podemos ver que el depredador aísla a su presa para devorarla. Cuando nosotros nos aislamos en nuestros pensamientos, cuando nosotros nos sentimos parte de la unidad, cuando nosotros nos sentimos parte de la iglesia, cuando nosotros nos sentimos que pertenecemos a un lugar, entonces nos apartamos. Y tratamos de luchar por nuestras propias fuerzas. Buscamos a Dios en mi casa, buscamos a Dios cuando yo puedo, buscamos a Dios. Y entonces el enemigo es cuando nos ataca, porque estamos descubiertos. Y entonces nos roba nuestros sueños, nuestros ideales, y sentimos que ya no hay nada más para nosotros. Pero Dios nos quiere enseñar que sí, porque luego Pablo llega, hermanos, al punto donde nos dice que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser amables, que tenemos que ser pacientes y tolerantes. Hermanos, yo no me imagino una persona que quiere crecer en su vida espiritual y no practique estas disciplinas. Sí, Señor, yo quiero llegar más allá, pero cállense, no me interrumpan. ¿Dónde está la tolerancia? Sí, yo quiero ser más allá, Dios me va a llevar a otros niveles. ¿Qué te dije? Bueno, ¿qué quieres? ¿Me pongo los guantes o quieres que te cachetes? Y entonces podríamos decir: es que no se puede. Y yo les diría: plus ultra. Plus ultra. Ve más allá. Tienes que ir más allá. No te detengas ahí. Porque luego llega Pablo al versículo 11 y 12, donde habla de los dones. Y dice que todos hemos sido bendecidos por el Espíritu Santo y que a todos nos ha dado algo muy especial. Miren, hermanos, esto yo lo aprendí desde muy joven, cuando empecé en el camino del Señor. Y esto me enseñaron mis maestros. Esto no lo aprendí en seminario, esto lo aprendí en la iglesia con mis maestros.
Aunque también en el seminario hablaban algo de esto, pero recuerdo que esto lo aprendí con uno de mis maestros. Y decía, todo el que es hijo de Dios tiene al menos un don espiritual. No puede ser que seas hijo de Dios y no tengas ninguno. Porque había jóvenes que decían, no, hermano, yo no tengo ninguno. Y luego nuestro pastor de jóvenes decía, todos deben de tener un don. Decía, no es posible que tengas al Espíritu Santo y no tengas ni siquiera un don. Porque eso entonces sería que no tienes al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo en otras palabras? Que para practicar la unidad, para alcanzar nuestras metas y para llegar más allá, tenemos que practicar los dones que Dios ha puesto en nosotros. Bueno, ¿y cuáles son mis dones? Ese es el problema. Que si aún no conocemos nuestros dones y no nos hemos dado la tarea a desarrollarlos, entonces esa es parte del conflicto por la cual no podemos seguir avanzando. Porque tenemos que conocer cuáles son los dones que Dios ha puesto en nosotros. Y Pablo hace mención de algunos, y Pablo nos dice algunos de ellos. Pero luego, hermanos, al finalizar del capítulo, o al final de los versículos, Pablo nos dice que todos estos dones y que todo el cuerpo de Cristo, dice, de alguna manera está unido por los ligamentos. Dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica con amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Es decir, que lo que une a la iglesia, al final de cuentas, es el amor. Hermanos, yo recuerdo que estábamos en una clase, esto sí fue en el seminario, estábamos aquí, hermanos, y pues ya les he platicado que tuve la bendición de tener muchos compañeros de varias partes, de varias partes del mundo, y este compañero es de Colombia. Y él dijo esto, hermanos, yo no lo sabía, pero él lo dijo así. Después me di cuenta como que estaba mintiendo, dije, no, ¿cómo está? No creo que nada más en su país suceda eso. Dijo esto, estábamos en la clase y dice él, hay un dicho en Colombia, que repito, hermanos, yo creo que no nada más en Colombia lo dicen, pero él lo dijo así. Hay un dicho en Colombia que dice, si quieres llegar pronto, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Si nosotros queremos llegar más lejos en nuestra vida espiritual, si nosotros queremos ser verdaderamente un plus ultra, entonces tenemos que buscar quién nos ayude a llegar. El miércoles en la clase yo les explicaba que muchas veces estamos estancados en nuestra vida espiritual por diferentes razones y diferentes motivos. Y a veces, hermanos, una de esas razones por las que estamos estancados es porque no tenemos quien nos enseñe, quien nos tome de la mano y nos lleve al siguiente nivel espiritual. Yo les explicaba, hermanos, que muchas veces hay muchos factores, pero uno de ellos, y creo que es uno importante, es que no sentimos una figura que nos ayude y que esté al pendiente de nosotros, que nos ayude a crecer, que nos guíe, que nos dirija. Si ese es tu caso, comienza a buscar a alguien que te ayude en tu vida espiritual. Busca a alguien que te ayude a crecer, porque las presas solas son muy fáciles para el enemigo. Déjenme llego al segundo punto porque tenemos la cena del Señor también ahorita y no quiero tomar mucho tiempo. Y llegamos a la segunda parte, hermanos, acuérdense, el capítulo 4, hermanos, se forma en dos partes. La primera parte habla de la unidad, pero la segunda parte habla de esfuerzo. La primera parte, Pablo habla de lo que tenemos que hacer como comunidad, pero la segunda parte del capítulo habla de lo que tenemos que hacer en la intimidad, nuestro crecimiento espiritual con el Señor. Ya crecimos con los hermanos, ya nos están fortaleciendo, ya tenemos quien nos mentoree, ya tenemos quien nos ayude, pero ahora tienes que hacer tu parte. Ya están haciendo todo por ti, pero ahora tú tienes que hacer tu parte, porque ellos no te van a llevar más lejos de donde tú quieras llegar. Y entonces es la parte donde Pablo llega y comienza en el versículo 17 y lo termina en el versículo 32. Y dice Pablo así, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Recuerden, hermano, esto ya es para nosotros. Esto ya es para alguien particular. Ya Pablo nos está hablando por nuestro nombre a cada uno de nosotros. Versículo 18 dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos.
Ser renovados en la actitud de su mente. Ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda la conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Después de que Pablo está diciéndonos cuánta gracia y misericordia hemos tenido de Dios, entonces Pablo ahora pone el dedo en la llaga y dice, ahora te toca hacer tu parte. ¿Quieres las bendiciones de Dios? Haz tu parte. ¿Quieres gozar de la tranquilidad del Señor? Haz tu parte. ¿Quieres estar en la tranquilidad que solamente Dios da? Haz tu parte. Y deja que Dios trabaje en las demás áreas. Cuando Pablo, hermanos, llega a este punto, Pablo lo utiliza para hacer una exhortación personal y llamar al esfuerzo de cada uno de nosotros. Es decir, no basta con que estemos haciendo todo lo que Dios pide en cuanto a la iglesia. Porque sí, hermanos, podemos a lo mejor apoyar al proyecto de Venezuela. Estoy apoyando a Venezuela. Podemos ser fieles con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Podemos ser. Podemos asistir los domingos, miércoles. Podemos hacerlo. Estamos cumpliendo en cuanto a la unidad. Y entonces dirías, entonces ¿por qué no puedo llegar más allá, pastor? Entonces ¿por qué no estoy llegando más allá? Y entonces la misma palabra de Dios dice, porque en lo íntimo y en lo que te toca hacer, no estás haciendo nada. Sí, estás siendo parte de una comunidad, estás alejándote del peligro, pero ahora te toca crecer, alimentarte, pero ir más allá. No solamente te alimentes, tienes que ir más allá y hacer lo que sabes que tienes que hacer. Porque está comenzando el año, todavía estamos en febrero, empezando febrero, tenemos todo el año por delante para cumplir nuestros sueños, nuestras metas y nuestros proyectos. Yo les decía, hermanos, antes de que terminara el año, pon un sueño en tu mente y ponlo delante de Dios y trabaja en ese sueño y pídele a Dios para que lo pueda realizar. ¿Cuál es tu sueño? Y quizá algunos dirían, tener la mejor familia del mundo. Es una familia sin problemas, ese sería la mejor de mis sueños. Alguien diría, no sé, tener la vida resuelta. Alguien diría, tener la mejor salud y nunca caer enfermo. Alguien más diría, tener la felicidad que no he tenido en mucho tiempo. Pon el sueño. Y Dios dice, ok, estás haciendo lo que tienes que hacer, sabes a dónde quieres llegar, pero ahora tienes que trabajar en ti para que puedas llegar más allá. Ahora tienes que trabajar en ti. Y les digo por esto, hermanos, porque luego Pablo, hermanos, llega al versículo 20, y el versículo 20 dice así, de Efesios capítulo 4, dice así, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Es decir, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron de Cristo. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron de Cristo. Pablo está diciendo, escúchenme, ustedes no son mentirosos, ni ustedes no son borrachos, ustedes no son pecadores, ustedes están tratando de hacerlo mejor porque no fue esta la enseñanza que recibieron de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes son mejores que esto. Ustedes son mejores que esto. Entonces, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque no nos hemos dado cuenta de lo que tenemos que hacer. Porque en la mañana les explicaba que hay círculos que no hemos cerrado en nuestra vida y en vez de cerrar el círculo se convierte, hermanos, en un laberinto que no tiene fin porque nunca lo cerramos, porque nunca damos el siguiente paso, porque estamos en esa misma etapa de nuestra vida repitiendo la escena una y otra vez. ¿Qué hubiera hecho diferente? ¿Qué hubiera sido mejor? ¿En qué me equivoqué? No hubiera hecho esto porque ahora traje esta consecuencia y no puedes avanzar de ahí porque no has terminado de cerrar el círculo. Y sigues en aquel punto sin avanzar. Y sigues todavía dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y por estar dando vueltas no puedes avanzar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor dice, cierra el círculo. Ya lo que pasó, pasó. Comprométete con el Señor.
y empieza nuevamente a dar pasos firmes en tu vida espiritual para que puedas llegar más allá. Porque Pablo entonces llega al versículo 24 y déjeme le digo algo que esto es muy interesante, porque esa es una perla que podemos encontrar aquí y a veces la dejamos de lado. Dice Pablo así: y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Pablo está diciendo que es tiempo de que nos renovemos y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios. Cuando Pablo está diciendo estas palabras a los efesios, lo está diciendo por alguna razón. Y le voy a preguntar algo. ¿En qué momento de su vida es cuando usted estrena ropa? Y digo ropa nueva porque podemos estrenar ropa que alguien nos regaló. Pero ¿en qué momento de tu vida estrenas algo nuevo? Y generalmente estrenas algo nuevo cuando tienes un evento importante en puerta. Se va a casar la niña, lánzate por el traje. Que van a hacer el cumpleaños, va a ser la fiesta, el aniversario de bodas de los hermanos, lánzate por un vestido. Vamos a tener, pues ni modo, vístete nuevo, compra ropa nueva, porque vamos a ir a un evento importante. Porque algo importante está en puerta y lo quieres celebrar como se merece. Es exactamente lo que Pablo está diciendo, que un evento importante viene para nuestra vida y tenemos que estar preparados para recibirlo. Tengo que renovarme mi mente, tengo que renovar mis pensamientos para que ese suceso pueda llegar a mi vida. ¿Qué es lo que le has pedido a Dios por tanto tiempo que aún no puedes ver realizado? Entonces Pablo dice, pues vístete de nuevas ropas, porque algo nuevo viene para tu vida. Pero tienes que estar preparado para recibirlo. ¿Cómo es estar preparado? ¿Cómo es estar listo? Vístete de lo que Dios te ha enseñado. Deja el viejo hombre, hazlo a un lado. Conviértete en lo que Dios pensó que eras, porque Pablo dice, tú eres mejor que esto. Y finalmente en el versículo 30, Pablo nos dice que no debemos de agraviar al Espíritu Santo. Versículo 30 de Efesios capítulo 4 dice así: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y no agraviar al Espíritu Santo significa no lo ofendas al Espíritu Santo. Y pensamos nosotros, tontamente, que ofender al Espíritu Santo es decir un montón de maledicencias en contra de Él. No, hermano, es que yo aunque me vaya mal, yo nunca reniego contra Dios. Y pensamos que eso es no ofender al Espíritu Santo. Pero ofender al Espíritu Santo no solamente decir cosas malas en contra de Él. Ofender al Espíritu Santo es cuando le estás mintiendo al Espíritu Santo. Y cuando por consecuencia te mientes a ti mismo. Oh, sí, Señor, lo voy a hacer. Sí, Señor, yo quiero hacerlo. Y al día siguiente se te olvida lo que le dijiste. Eso es ofender al Espíritu Santo. Cuando tú te propones hacer algo en tu vida y no lo logras, y no trabajas, y no lo haces, eso es ofender al Espíritu Santo. Ofender al Espíritu Santo es cuando caes en tus pensamientos y tus pensamientos te llevan muy lejos de lo que son las cosas de Dios. Y entonces en un momento ya estás completamente lejos de lo que Dios quería para ti. Y se te olvida todo lo que has aprendido, olvidas todo lo que se te ha enseñado, olvidas todo lo que has prometido, porque ahora estás enfocado y enfrascado en este problema, mientras Dios te está esperando y diciéndote, ve más allá, hay algo más para ti. No, Dios, ahorita no me hables de eso, Dios. Déjame atender este problema. Y Dios está diciendo, es que tienes que ir más allá para que encuentres la solución a este problema. No, Dios, déjalo así, Dios, déjame encuentro la solución. Y entonces estamos ahí y estamos agraviando al Espíritu, diciéndole, tú no puedes con este problema porque este problema es más grande que tú. Por eso tengo miedo, por eso tengo temor, por eso no tengo fe, porque este problema es más grande que tú. Eso es ofender al Espíritu Santo. Cuando somos faltos de fe, cuando no creemos que Dios lo puede hacer, cuando nos atemorizamos tanto que nos paralizamos, eso es agraviar al Espíritu, porque le estamos diciendo en otras palabras, el problema es más grande que tú, Dios, por eso tengo miedo. Eso es ofender al Espíritu Santo. Por eso Pablo nos dice, es importante trabajar en la unidad, pero es igual importante trabajar en el esfuerzo. Y el esfuerzo es algo personal. Finalmente, hermanos, me regreso a Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Y con esto voy a terminar
Y Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, lo voy a leer nuevamente, hermanos, y dice la palabra de Dios así. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. ¿Quieres ir más allá? Plus ultra. Porque el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. ¿Y sabes qué dice? Que nunca, nunca. Y nunca es una palabra que no tiene fin. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Muchas veces, hermanos, me ha tocado ir a buscar personas para hacer algún trámite o para hablar con ellos. Y muchas veces me han dicho: no lo puedo atender ahorita, pero ahí viene su secretaria. No lo puede atender ahorita, pero viene el gerente a hablar con usted. No lo puede atender ahorita, pero dice que lo espere o viene alguien más. Y tú estás esperando hablar con la persona que buscabas. Lo que está diciendo Deuteronomio es que Dios no va a mandar a nadie para caminar contigo. No va a mandar al arcángel Miguel, no va a mandar al arcángel Gabriel, no va a mandar a sus serafines, a sus querubines, no va a mandar a ningún ángel, sino que la presencia misma de Dios va a ir contigo. ¿Quieres ir más allá? Plus ultra. Plus ultra en tu vida. Plus ultra en tus problemas. Plus ultra. Pero comienza a hacerlo ya. Todo comienza con el primer paso. Es que ya se hizo todo, estoy en un problema. Borrón y cuenta nueva. Ve más allá, con pasos firmes. Empieza a caminar, pero empieza a hacerlo ya. Y cada vez que quieras desmayar, y cada vez que venga la duda, y cada vez que sientas que no quieres, y cada vez que te dé la flojera para hacer las cosas de Dios, dítelo a ti mismo: plus ultra, plus ultra. Porque el apóstol Pablo se lo dijo a los Efesios y Dios me lo dice a mí: tú eres mejor que eso. Toma un tiempo para orar. Toma un tiempo para orar ahí en tu lugar. Habla con el Señor. Y durante todo este mes, hermanos, vamos a estar hablando un poquito más de lo que Dios quiere para nuestra vida. Toma un tiempo para orar, pero mientras estás orando, les invito a que busquen a Dios y se pongan a cuentas con Él. Porque estamos a punto de tener un momento muy especial, como ningún otro, que es la cena del Señor. Si tú sientes que has sido indigno por algo que has hecho, algo que has dicho, yo te invito a que mientras oras al Señor y mientras le dices: Señor, yo quiero llegar más allá, tomes el tiempo para pedir perdón ahí al Espíritu Santo y para que perdones cualquier ofensa que te hayan hecho o te hayan dicho, para que puedas disfrutar este tiempo plenamente, disfrutar la cena del Señor como Dios manda. Ponte a cuentas con el Señor, límpiate, lávate. Dile: Dios, lávame, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Díselo al Señor. Toma un tiempo para orar y toma un tiempo para ponerte a cuentas con Dios.